Actualidad, opinión, controversia, entrevistas, debates, Uniautónoma. Venezuela es hoy una bomba de tiempo por cuenta de la crisis que ha ocasionado el estallido social de la ciudadanía que reclama replanteamientos en las políticas sociales y económicas. Hoy esa crisis no solo golpea a opositores, también a chavistas. Hoy en Debates Uniautónoma tenemos precisamente ese tema, la crisis de Venezuela, qué hacer frente a eso y en la intervención de Colombia. La espiral de desabastecimiento de alimentos y productos básicos en Venezuela no parece tocar fondo. La situación está llegando a un punto de fatiga y de desesperanza acumulada en una economía que podría estar dando sus primeros pasos en un proceso de hiperinflación. La crisis se agrava ahora con la restricción del Banco Central de Venezuela, que ha decidido restringir los datos sobre la variación de los precios, a medida que la escalada se recrudeció a comienzos de este año. Todo esto conduce a la pérdida de desconfianza del pueblo venezolano en su moneda, con consecuencias no solo económicas, sino también políticas y psicológicas potencialmente dramáticas. ¿Qué sucederá con el país vecino? ¿Hay crisis humanitaria con severas violaciones a los derechos humanos a los presos políticos? ¿O es una guerra mediática y económica que lo argumenta el gobierno de Maduro? Doctor Fernando Borda, decano, Facultad de Jurisprudencia, especialista en Derecho Público. Doctor Orlando Abello, director Programa de Derecho, árbitro en Cámara de Comercio. Doctor Álvaro de la Espriella, abogado, historiador, profesor de Ciencias Políticas. Así como vieron, nuestros panelistas también nos acompañan, como es de costumbre, en Debates Uniautónoma, y queremos empezar justamente dándoles la más cordial bienvenida. Doctor Álvaro de la Espriella, usted que ha tenido la oportunidad de ser encargado de negocios en la hermana nación de Venezuela durante 6 veces y que ha sido cónsul, coméntenos un poco sobre esta crisis, dónde se origina, cuál es su concepto, qué lectura le da. El tema es muy largo y al mismo tiempo muy profundo. El origen de esa crisis tiene muchísimos años y básicamente se fue formando por el desprestigio y los abusos de los dos grandes partidos dominantes de la política en Venezuela, adecos y copellanos. Esa situación que desembocó en un insostenible panorama social durante el último gobierno de Carlos Andrés Pérez, provocó el golpe que se le dio a este adeco. Pérez, una vez retirado del poder, entró a gobernar Hugo Chávez, que no era un miembro ni muy alto en el escalafón militar, ni muy destacado, pero un hombre audaz, primitivamente inteligente, que aprovechó la coyuntura de una situación socioeconómica verdaderamente lamentable que vivía el pueblo. Yo tuve la oportunidad de vivir en la Venezuela boyante, con precios de petróleo altamente favorables. El contraste hoy es bastante crítico, donde hay disminuido y la tasa de inflación es la más alta del mundo incluso. Pero no solamente esto, era la mentalidad de toda la población de Venezuela, aún en las clases más bajas, en que la miseria de alguna manera se disimulaba si es que acaso existía, y en la clase media y en la clase alta predominaba mentalmente el concepto de está barato, dame dos. Ese es un concepto que se popularizó en que todo le parecía a la gente barato, dame el doble, porque había mucha tesorería, mucho flujo de dinero. Yo creo que este podría ser el origen del tema, y cuando subió Chávez, fue recibido como un salvador. Ajá. Hasta aquí quiero dejar esta introducción porque me parece que es importante que mis compañeros muy versados también en el tema,
puedan aportarnos luces sobre qué vino después que subió Chávez al poder. Es que estamos ante un fenómeno que ya tiene 15 años de política diferente. Doctor Borda. Bueno, la parte histórica, por supuesto, que arranca allí. El desprestigio de los dos partidos tradicionales, ADECO y Copellano. Llega Chávez, el barril de dólares estaba a 9, el barril de petróleo estaba a $9. Y de pronto le sube casi a 100 el barril. Chávez comienza a gobernar en la opulencia. Y en vez de empezar a buscar nuevas fuentes de financiación del Estado, se durmieron en sus laureles, se aumentó la burocracia y por supuesto el impacto le va llegando. Chávez era un hombre que le gustaba gobernar solo. Las instituciones para él eran simplemente un obstáculo para poder desarrollar su ideología, su pensamiento político. Pero hay que hacer y hay que reconocer que Chávez, si bien es cierto, fracasó en su intento de golpe, posteriormente, una vez sale de la cárcel, él todas las elecciones las ganó. O sea, él no llegó por la vía de las armas al poder en Venezuela, llegó por el voto popular. La única elección que perdió fue cuando hicieron un referéndum. Pero después, a través de leyes habilitantes, hizo lo que le dio la gana, que no le permitió el referéndum. Entonces, en síntesis, con ese criterio, Venezuela empezó a regalar el petróleo. Le entregó petróleo a varias naciones centroamericanas, le entregó petróleo a Cuba, Cuba le envió médicos. Sí. En fin, empezó a hacer política internacional, creó el ALBA, le mandó petróleo a Bolivia y se convirtió en todo un líder de América Latina y mundial, pero gracias al petróleo. Una vez comienza el petróleo, su tendencia a la baja, ¿qué le pasó a Venezuela? No aumentaron la producción. Le echó la culpa de su fracaso del referéndum a todo el mundo que no estaba a favor de él, y allí fue donde desmanteló al equipo técnico del control del petróleo en Venezuela, que inclusive se vinieron para Colombia, para Ecopetrol, y entraron unas personas que no saben del negocio. Ahora mismo, si tú me preguntas, Venezuela está viviendo de un petróleo a futuro que ya le vendió a China, que China ya le colocó el dinero en una parte y le están vendiendo a futuro. O sea, están muy, pero muy endeudados. Ahora hay una oposición que quiere ganarse la rifa del tigre, porque el que asuma el gobierno de Venezuela, sean los chavistas o sea la oposición, van a tener serios problemas económicos porque Venezuela definitivamente está quebrada y es inviable como nación. La crisis es dramática, doctor Abello. Resumiendo la intervención del doctor Borda, dos elementos importantes. Cuando hablaba el doctor Álvaro de la Espriella, decía que Chávez nace como producto precisamente de esos dos partidos políticos que ya tenían hastiada la ciudadanía, además que el doctor Borda menciona algo muy interesante como es el control del petróleo y las élites que en ese entonces, en la época boyante que le tocó vivir al doctor de la Espriella, estaba en Venezuela. Chávez nace entonces como producto de eso y al mismo tiempo le facilita la situación del petróleo para su gobierno y para convertirse en ese líder que dice el doctor Fernando. Sí, eso es cierto, y yo creo que en Colombia debemos mirarnos en el espejo de Venezuela realmente, porque allí lo que hubo fue una crisis de los partidos tradicionales que llevaron a una persona por fuera del establecimiento, en este caso un militar que ya había sido rebelde dentro de la milicia. Y el momento histórico también se lo facilitó. Correcto, y una especie de outsider, una persona por fuera del establecimiento, como ha sucedido en otros países. Fíjese que en Perú, con Fujimori pasó lo mismo y desafortunadamente terminó siendo también un fracaso, mientras que al inicio se preveía una era de progreso. Yo diría que, por ejemplo, a diferencia de Ecuador, que ha utilizado sus recursos en forma adecuada y que están invertidos en el país, en infraestructura, en educación, con obviamente algunas
algunas críticas que habría que hacerle, como es sacrificarlo, la libertad de prensa y el derecho de información. Y, quizás ese es el lunar de Ecuador. Ahora Ese es el lunar hablamos de Ecuador. En Venezuela, desafortunadamente, se dedicó, como lo acaban de recordar, a tratar de hacer una política internacional, casi que buscando una influencia en los países del área de Centroamérica, en Cuba, a cambio de algunas prestaciones profesionales de médicos que llegaron con fines políticos, de adoctrinamiento. Eso hay que reconocerlo. Más que médicos, llegaron fue a adoctrinar. ¿Se cubanizó Venezuela? Se cubanizó Venezuela. Entonces, yo creo que la conclusión primera de este primer segmento tendría que ser que Venezuela perdió su rumbo, que Chávez obviamente lo hizo mucho mejor que Maduro. Maduro ha sido ya definitivamente una situación de crisis total, porque no tiene ni el liderazgo, ni la preparación, ni el rumbo que había señalado Chávez. Doctor Abello, Sí. si usted me perdona, me gustaría escuchar su opinión. ¿A usted no le parece que de pronto Chávez, dentro de lo que yo lo he descrito, lo he llamado una inteligencia primitiva, pero audaz, le hubiera ido mejor si él no acude a tratar de imitar un socialismo decantado y desueto que se vivía en Cuba? Y no le habría ido mejor si él deja de buscar al gobierno de Cuba Para deja de replicar el buscar- modelo. para imitar un modelo que primero históricamente, universalmente, globalmente, está desde finales del siglo pasado en decadencia. Decadencia intelectual, académica, inclusive económica. Y que no era aplicable, sino ni siquiera en Cuba. ¿Cómo es posible que él tratara de aplicarlo en Venezuela con una mentalidad completamente distinta? A mí me gustaría Yo lo que escuchar creo- su yo opinión. lo Doctor Abello, vámonos a una pausa. Este primer segmento ya culmina, regresamos con la respuesta del doctor Abello, que le plantea aquí el doctor Álvaro de la Espriella. Ya terminamos este primer segmento, regresamos. Según el presidente Nicolás Maduro, la derecha, en su supuesto plan para derrocarlo, maneja varios frentes para sacarlo del poder. El primero de ellos concentrado en un sabotaje a la economía del país, y el segundo en la delincuencia organizada pagada con droga y dólares. Las visiones internacionales de la crisis no se han hecho esperar. Entre tanto, un grupo de expresidentes iberoamericanos que firmaron la reciente Declaración de Panamá alertaron de imparable deterioro de las garantías democráticas y los derechos humanos de Venezuela. El mundo militar es un reflejo de la sociedad venezolana, con expresiones mayoritarias que cuestionan las violaciones a los derechos humanos, la corrupción y la participación y la partidización de los distintos componentes. Seguimos en Debates Uniautónoma. Gracias por compartir con nosotros. En el anterior segmento, el doctor Álvaro de la Espriella le formulaba una inquietud a nuestro querido panelista, el doctor Abello, sobre el intento de Chávez de replicar el modelo de ese viejo socialismo al estilo Cuba, de la URSS, de Corea del Norte, en pleno siglo XXI. Doctor Abello, tiene usted la palabra. Sí, eso es evidente, pero yo creo que el gran pecado de Chávez es haber sido un gobierno derrochador. Él pensó que el precio del petróleo de por vida infinitamente iba a quedar así y que podía darse el lujo de tratar de regalar petróleo a cambio de apoyos políticos internacionales, desinstitucionalizar el país, convirtiéndolo en una dictadura. Pues nadie le cabe duda que eso en este momento tiene unas formas políticas que afortunadamente todavía prevalecen. Probablemente el Consejo Nacional Electoral de allá dé al fin una fecha para que haya elecciones y todavía hay una oposición que está moviéndose con unos líderes
presos. Sí. 26 exmandatarios del mundo están pidiendo, incluso hasta Argentina, aliados del presidente Maduro, están pidiendo obviamente que se liberen los presos políticos, que se vuelva una democracia más real. Entonces, afortunadamente todavía quedan unos caminos que nosotros tenemos la ilusión que se transiten para regresar a una democracia. Pero el problema grave es haber sido derrochador y haber desinstitucionalizado el país para convertirlo en un poder omnímodo manejado por el jefe de Estado. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con lo que está planteando el doctor de la Espriella, en el sentido de que creer que todo lo que viene de Cuba es malo. Si nosotros miramos las estadísticas, el país que más avanzó en educación en América es Cuba. En salud, Cuba. Fíjate que Cuba estaba colocada en una lista negra del terrorismo y ahora estuvo el presidente, después de tantos años, prácticamente que pidiéndole perdón, reconociendo. O sea, no es simplemente una visión catastrófica de lo que viene de sistemas políticos, de pronto no somos, en el fondo no somos muy afines, pero ahí en la Revolución Cubana cosas muy buenas, que el señor Chávez quiso traer y meterlas al sistema venezolano y en eso ha fracasado, es otra cosa. Y también tenemos que entrar a reconocer cosas buenas que ha hecho Chávez. Por ejemplo, yo quiero reconocer que en el proceso de paz colombiano, el que obliga prácticamente dándole plata o quitándole plata a la FARC a que se siente a negociar la paz es Chávez. Y eso es un avance muy importante en el proceso de paz colombiano, el que los obliga, porque él les está diciendo, ustedes por las armas no van a llegar nunca al poder. Fíjense que yo llegué por el voto popular y el ejemplo estaba allí. Entonces, si bien es cierto, yo reconozco que muchas de las cuestiones de Chávez han sido un rotundo fracaso en la parte económica, pero también no te olvides que el pueblo en Venezuela lo está respaldando. Ahora, llega Maduro, que es otra cosa, Sí. que es otro fenómeno. El petróleo ya no vale $100, vale $50. Entonces ellos hacen un presupuesto creyendo que van a recibir el barril del petróleo a $100 y resulta que ya se bajó a menos de $50. Entonces, por supuesto, hay una crisis financiera y por eso te digo, ahí el que llegue Leopoldo, llegue otra vez el Caprile. que Diosdado, Cabello, el que quiera llegar va a administrar es una quiebra. Y si bien es cierto, hay restricciones muy severas que combato, no estoy de acuerdo sobre todo a la prensa, como se está dando en Ecuador, que es, como decía el doctor, el lunar, y en Venezuela, no es menos cierto que el respaldo popular está latente allí y hay unas políticas, porque yo estuve en Venezuela en noviembre, en un congreso, y sí, efectivamente, es un país que está, no hay bienes en los supermercados, pero no te olvides también de las políticas que han tenido que asumir tanto Venezuela como Cuba de aislamiento. Entonces hay que mirar todos esos contextos para poder determinar cosas buenas y también las cosas malas. Bueno, yo creo que es un poco exagerado, con todo respeto, lo que ha dicho el doctor Borda cuando afirma que Obama le ha ido a pedir perdón a Cuba. No, eso es la dinámica de una geopolítica que, entre otras cosas, tiene una consecuencia, es la consecuencia directa de haber propiciado el proceso de paz de Colombia con la FARC. Después de 50 años, ahora resulta que son buenas personas. No, Eso es lo que llegó Obama. Después de que le dijo tanto, ahora después de 50 años, ahora resulta que son buenas personas. No. Pero mire, doctor Borda, Perdón, pero es que tiempo- la política y la geopolítica tiene un dinamismo formidable. De acuerdo. Entonces, De acuerdo. ¿por qué habían sido incluidos en la lista de países auxiliadores del terrorismo? Especialmente por sus vinculaciones con la FARC. Ahora están apoyando un proceso de paz perdóneme. con la FARC. El doctor de la Espriella tiene una Perdóname, me interpelación, por declaro favor. en contra completamente de esos generosos conceptos que ustedes tienen. Fue incluido porque preparó terroristas. Es que durante el gobierno de Turbay aquí en Colombia, Bueno, pero el gobierno presentó pruebas a la OEA y a la ONU de que personas infiltradas en Colombia, personas que venían a enseñarle la guerra, a modernizar la guerra de las fuerzas revolucionarias, llamadas Fuerzas Revolucionarias de Colombia, fueron entrenadas en
en Cuba. Pero Ahora, depende, doctor, pero perdóneme, depende de lo que usted crea perdóneme, que es terrorismo. Pero porque perdóneme, fíjate, perdóneme. los presos políticos que tenía Cuba... Pero yo le pido que me, yo los le soltaron pido que me deje... y Estados Unidos soltó a los otros que también los llamaba terroristas. Pero Repito, yo le pido que me depende deje terminar. de cómo lo mires del terrorismo. Yo le pido, mire, yo le No, le apuesto... pido excusa, doctor. Yo le apuesto a usted doble contra sencillo que usted no quiere a Cuba más que yo. Mire, yo tengo razones académicas y de otra índole muy profundas para conocer muy bien a Cuba, para quererla entrañablemente. Es un pueblo que yo amo y su gente la admiro tremendamente, pero tengo que confesar que nosotros no podemos admitir en una democracia como nosotros vivimos que se hipoteque la mentalidad, las costumbres y los conceptos de un pueblo como hizo Chávez con Venezuela a cambio de unas prebendas como lo hizo con la Cuba de los Castro. Es que Cuba tiene cosas muy buenas, usted le acaba de decir. Y muy malas. Perdóneme, la educación gratuita, la salud gratuita, pero no tiene libertades individuales. Las libertades individuales desaparecieron hace 54 años. Y eso sí estamos de acuerdo. Por eso, pero entonces uno no puede hipotecar las libertades individuales de todo un pueblo como lo ha hecho Chávez, ¿a cambio de qué? A cambio de un apoyo que ni siquiera fue económico, porque ¿cómo le paga? Usted lo acaba de decir. ¿Cómo le paga Cuba a Venezuela? Mandándole una ola de profesionales, sobre todo en medicina, a cambio del petróleo que le mandaba, porque ya ni siquiera le puede mandar a una Cuba ya escindida, separada completamente, sin ninguna clase de apoyo, de ayuda de ninguna índole de Rusia. Entonces, si Rusia abandonó a Cuba, Venezuela, a través de Chávez, la salvó, para decirlo de alguna manera. Bueno, yo lo que creo que hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo no sé, no estamos hablando de Maduro, que es la realidad actual de Venezuela. Y yo creo que hay una gran diferencia entre la Venezuela después de Chávez, muerto Chávez, y lo que hay en este momento. Esa política de desabastecimiento y de malestar social y de delincuencia generalizada, de violencia, no podemos asociarla a la disminución del precio del barril de petróleo. Eso es una falta de coherencia en el gobierno que ha logrado a través de una concentración de todos los poderes ser fiscal, ser juez, ser consejo electoral, ser presidente de la República, ser legislativo. Y además hay unos rasgos de corrupción que están saliendo internacionalmente a flote en este momento que afectan gravemente a personas que están en altísimos cargos en el gobierno de... Entonces, si se hubiera copiado lo bueno de Cuba, en gracia de discusión, por ejemplo, la educación, la salud, pues yo estaría de acuerdo con ustedes. Cuba tiene cosas muy buenas que habría que copiar, que habría que imitar, pero si lo que se copió fue lo malo, o sea, la restricción de las libertades individuales, la desinstitucionalización, el paso agigantado hacia una dictadura, pues entonces lo que estamos haciendo es copiando lo malo y desconociendo lo nuevo, lo bueno. Doctor de la Espriella y doctor Borda, el panorama económico, hablamos un poquito ya que ustedes se meten en el tema, y es que sencillamente Cuba tuvo un periodo de preparación y bueno, de las mejores educaciones en el mundo, y podría estar ahora a puertas de abrirse a un sistema capitalista. En Venezuela sucedió fue lo contrario, eran excesivamente capitalistas y regresaron al socialismo. ¿Qué opinión, por ejemplo, le merece a ustedes, doctor Borda? Yo lo que quiero dejar claro que dentro los contextos, nosotros no podemos medir las decisiones actuales en base a lo que anteriormente las posiciones, por ejemplo, de los Estados Unidos contra Cuba y, por supuesto, con lo que Venezuela, porque ya eso va variando y usted lo acaba de decir. Pero lo que sí quiero dejar claro es que hay cosas muy malas que se están dando que yo rechazo plenamente, tanto en Cuba como en Venezuela, inclusive en Bolivia y algunas cosas en Nicaragua y en Ecuador. Pero no podemos cerrar los ojos de cosas que han avanzado, sobre todo en el manejo de la tierra. Fíjese, el único país en Latinoamérica que no ha hecho una reforma agraria es Colombia. Bueno, sí creo, ya la hizo, pero la hizo al revés.
y que se llamó Agroingreso Seguro, en Oh, donde un entregarle fiasco la plata completo. a los pobres, se la entregaron a los ricos. Pero aquí nosotros no No, hemos aquí hecho hubo una ninguna de esas reforma, reformas. no, aquí hubo una reforma agraria en el gobierno del doctor Hiera Restrepo. No, Pero todo medio que- fracasado. Eso, Que- eso- que- que que ojalá hubiese terminado, pero eso, doctor, no discuta, eso llegó, tuvo unas buenas intenciones y después se acabó. Oiga, Es doctor el único Borda. presidente, dejo constancia, que ha tenido esa visión. Pero aquí en Colombia Por eso no quería no que- hemos hecho siquiera una reforma agraria. Oiga, doctor Borda, pero Y ahí es donde está el problema. En esos discúlpeme. países ya la hicieron. Dígame. discúlpeme una interrupción porque es que de pronto nos apartamos un poquito, me disculpa, pero es que me ha llamado mucho la atención la posición del doctor Abello, muy acertada cuando dice que la crisis actual con Maduro de Venezuela no es una crisis producida únicamente y de pronto solamente por la baja del precio del petróleo. Ese argumento es supremamente sólido, doctor Abello, porque basta mirar un poco El entorno geopolítico. el entorno geopolítico Claro. y socioeconómico de Venezuela. Por ejemplo, le voy a poner 3 casos. El Vámonos primero, a unos mensajes, doctor. Perdóneme que lo interrumpa, pero tenemos estos compromisos. Vamos a los mensajes y regresamos con el otro segmento. La visión que se tiene de la crisis en Venezuela por parte de nuestros 3 panelistas en nuestro Debates Uniautónoma. Estaba el doctor de la Espriella precisamente hablando de un tema bastante interesante. Doctor, lo dejo que continúe. yo vengo sosteniendo, bueno, le manifesté al doctor Abello que estaba muy de acuerdo con su opinión con respecto a que la situación actual de Venezuela no se produjo únicamente porque hayan bajado los precios del petróleo, sino por la concepción equivocada geopolítica que su gobierno le dio a las instituciones y a la participación de la ciudadanía en esas instituciones. 3 casos concretos. Primero, la asamblea, o sea, el congreso de ellos, está hoy en día constituido por gente de muy poca preparación intelectual, adepta totalmente al señor Maduro. Segundo, los altos cargos de la multinacional Petróleos de Venezuela, donde estaban no solamente altísimos ejecutivos preparados en Harvard, en London School Economics, en MIT, o sea, en escuelas verdaderamente especializadas en el tema, fueron desplazados, y quienes dirigen hoy Petróleos de Venezuela son personas de muy baja condición militar, de los grados menores de los militares, que no han pasado por una universidad. Tercer caso, la banca y el sector financiero de Venezuela, no quiero mencionar, y eso seguramente se lo voy a dejar a ustedes que son muy peritos en estos temas de los medios de comunicación, pero la banca y el sector financiero de Venezuela es hoy en día de una pobreza intelectual y direccional impresionante. Las personas que manejan el Banco de la Reserva, la banca privada, está en manos de personas puestas por el señor Maduro, de familiares del señor Maduro, algunos de los cuales, según lo estamos leyendo en internet, no son ni siquiera bachilleres. Entonces, esto refleja exactamente el concepto suyo de que no es solamente el bajo precio del petróleo, sino la dirección. La dirección del país está en manos de personas intelectualmente mediocres. Bueno, Así en es. el argot popular sabemos de que toda gallina se lleva a su pollito, y las condiciones en que llegó también Maduro intelectuales tampoco eran Mire, las más altas. Vamos a concluir, doctor Borda, y primero tenía la palabra el doctor Abello con los puntos para culminar finalmente esta primera parte de este programa, porque tenemos una segunda parte sobre las percepciones de nuestros panelistas ahora con el gobierno Maduro. Doctor Abello. Pues yo reafirmo lo que hemos venido planteando alrededor de este programa, en el sentido de que
lo que acaba de decir el doctor de la Espriella es así. El precio del petróleo no fue el detonante de la desinstitucionalización y del desgobierno y del desabastecimiento que hay en Venezuela. Fueron políticas equivocadas del gobierno con relación a la economía, con relación a los temas prioritarios del gobierno, y que se distrajo en hacer ahí un populismo y una demagogia incluso a nivel internacional, con el objeto de distraer y de ir mermando a una oposición que afortunadamente en este momento todavía subsiste, aunque sus líderes estén en la cárcel. Sí. Puntualmente, Mire, doctor Borda, para finalizar. El tema del petróleo es recurrente porque en el concepto del venezolano el petróleo es de él, que no pasa aquí en Colombia. El problema allá en Venezuela, no pueden aumentar el petróleo porque el venezolano dice, eso es mío. Y ninguno, ni ADECO, ni los copellanos, ni Chávez, ni nadie se atreve, porque ahí sí se incendia ese país. Al menos están tratando de nivelar un poco, lo está haciendo el señor Maduro, y enseguida se le vino el pueblo encima. En Colombia, el colombiano, el petróleo lo considera de una entidad estatal y lo considera que no es de nosotros. Y si lo suben y lo colocan en los precios que está, a la gente casi que no les molesta. Anteriormente, cuando aumentaban el pasaje de los buses, era que salían los estudiantes de la Universidad del Atlántico. Ya ni salen para eso, porque el petróleo sí es parte esencial del venezolano. Entonces, no lo pueden aumentar. Prácticamente el Estado le está regalando la gasolina al ciudadano en Venezuela, porque saben que ahí sí viene el problema. Entonces, yo quiero dejar claro que el petróleo sí incide. Claro que hay otros factores. Corrupción. Los militares nunca han sido buenos gobernantes, nunca están gobernando. ¿Y quién está respaldando todo ese proceso? El mismo pueblo. Que de pronto estén manejando las elecciones, es muy probable, porque la corrupción allá está campeando en estos momentos. Pero sí quiero dejar claro que la política del petróleo en Venezuela es determinante en cualquier escenario que se dé allá, así sea para masticar un chicle o para freír un huevo. El petróleo por encima de todo. Claro que sí. Terminamos por hoy nuestro programa de Debates Uniautónoma en esta primera parte sobre la percepción que tienen nuestros panelistas de la crisis que se está viviendo actualmente en el nivel humanitario y económico de Venezuela. Hoy hablamos un poco sobre el fenómeno de Chávez, cómo surgió, la implementación del sistema y desde luego la incidencia del petróleo que ha dado origen a toda esta crisis, entre muchos otros factores. En el segundo programa dedicado a este tema de la crisis humanitaria tendremos más percepciones de nuestros panelistas. Señores, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros y ustedes también por sintonizar Uniautónoma TV. Hasta una próxima oportunidad. Actualidad, opinión, controversia, entrevistas, debates Uniautónoma.